Transcrito por TurboScribe. Ay, Vaya a Unlimited para eliminar este mensaje. ABBA fue la fuerza imparable del mundo de la música. Vendió más de 400 millones de discos y nos dio éxitos atemporales como Dancing Queen y Mamma Mia. Pero detrás del éxito deslumbrante y las canciones que encabezaron las listas, había una historia llena de angustia. Presión y drama incalculable. ¿Cómo una banda que parecía tenerlo todo desapareció de repente del centro de atención? El ascenso meteórico de ABBA es una de esas bandas de las que no se puede hablar sin sentir un poco de nostalgia. Si creciste escuchando sus canciones o incluso las descubriste años después, probablemente sentiste la magia que aportaron al mundo de la música. Pero, ¿cómo logró este grupo de 4 amigos de Suecia conquistar el mundo? No fue solo suerte, fue una combinación perfecta de talento, ritmo y un poco de encanto de cuento de hadas. Hoy retrocedamos al comienzo, al auge de ABBA. La forma en que pasaron de ser un pequeño grupo sueco a convertirse en iconos internacionales es una historia tan emocionante como la música que crearon. El viaje de ABBA comenzó a finales de los años 60, mucho antes de que el mundo supiera lo que se avecinaba. Dos jóvenes, Björn Ulvaeus y Benny Andersson, eran músicos con un don para la composición de canciones. Björn formaba parte de una banda de folk llamada Hootenanny Singers, y Benny tocaba el teclado en un grupo de rock llamado Hep Stars. En aquel entonces eran solo 2 chicos que perseguían sus sueños en la escena musical local. Pero el destino tenía planes más grandes para ellos. Fue durante estos primeros años cuando Björn y Benny se cruzaron y rápidamente se dieron cuenta de que su química musical era innegable. Casi al mismo tiempo, 2 mujeres extraordinarias, Agnetha Fältskog y Annie Frid Lyngstad, estaban forjando su propio camino en la industria musical sueca. Agnetha era una talentosa solista con una voz que podía derretir corazones y Annie Frid, o Frida, como la llamaban a menudo, era una cantante de jazz con un estilo elegante y sensual. Ninguna de las 2 sabía entonces que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre cuando sus mundos chocaron con los de Björn y Benny. A principios de los años 70, Björn y Benny habían empezado a escribir canciones juntos, y su asociación estaba ganando terreno. No pasó mucho tiempo hasta que decidieron incorporar a sus parejas, Agnetha y Frida, al grupo. Al principio, los 4 cantaban juntos de manera informal, solo por diversión, pero había algo especial en la forma en que se mezclaban sus voces. No solo era bueno, era mágico. Esa magia se convirtió en algo más cuando el grupo participó en el Melody Festival de 1973, la competición de selección nacional de Suecia para el Festival de la Canción de Eurovisión. No ganaron ese año, pero volvieron con más fuerza en 1974 con una canción llamada Waterloo. Waterloo no fue solo una canción, fue una revolución. Cuando ABBA la interpretó en el Festival de la Canción de Eurovisión en Brighton, aportaron algo que el concurso nunca había visto antes. Sus atuendos llamativos, su energía contagiosa y su sonido electrizante se distanciaron por completo de los típicos actos de Eurovisión de la época. No solo ganaron, sino que se robaron el show y, al hacerlo, se lanzaron a la fama internacional. El éxito de Waterloo fue inmediato y abrumador. De repente, todo el mundo quería saber más sobre este peculiar grupo con el gracioso acrónimo ABBA, que significaba Agnetha, Björn, Benny y Annie Frid. El mundo no se cansaba de sus pegadizas melodías y la banda no decepcionó. Rápidamente siguieron con éxitos como Honey Honey y Ring Ring, que consolidaron su lugar como la realeza del pop. No era solo la música, era su imagen, su química y la alegría pura que exudaban lo que los hacía irresistibles. A mediados de los años 70, ABBA se convirtió en un fenómeno global. Sus álbumes se vendían como pan caliente y sus canciones dominaban las listas de éxitos en países que ni siquiera hablaban su idioma. ¿A quién le importaba entender las letras cuando la música te hacía querer bailar? Dancing Queen, publicado en 1976, se convirtió en su himno. Encabezó las listas de éxitos en todo el mundo y les valió un lugar permanente en la historia de la música. Era el tipo de canción que te hacía sentir invencible, incluso si estabas bailando en tu sala de estar. Pero lo que hizo que ABBA fuera verdaderamente único no era solo su música, sino la forma en que hacían sentir a la gente. No eran solo una banda, eran un estado de ánimo.
Una onda. Toda una experiencia. La gente se conectaba con sus canciones a un nivel profundamente emocional. Ya fuera la añoranza melancólica de Fernando o el coqueteo juguetón de Take a Chance on Me. ABBA tenía una capacidad asombrosa para captar sentimientos universales y hacerlos cantables. Por supuesto, un gran éxito conllevaba una gran presión. A finales de los años 70, ABBA era uno de los grupos más solicitados del mundo. Sus conciertos se agotaban en cuestión de minutos y sus álbumes batían récords a diestro y siniestro. Pero estar en la cima no siempre era tan glamoroso como parecía. Tras bambalinas, la banda trabajaba incansablemente y, a menudo, pasaba horas interminables en el estudio perfeccionando su sonido. Benny y Bjorn eran compositores meticulosos y no se conformaban con nada menos que la perfección. Ese afán por la excelencia impulsó a ABBA a alcanzar nuevas cotas, pero también añadió una capa de tensión a su proceso creativo. Uno de los secretos de su éxito fue su capacidad para reinventarse. Mientras que otras bandas de la época se aferraban a lo que funcionaba, ABBA experimentaba constantemente con nuevos sonidos y temas. No solo así en música pop, así en arte. Sus canciones eran como pequeñas historias. Cada una de ellas capturaba un momento, un sentimiento o un recuerdo. Y no era solo la música. Sus elecciones de moda icónicas y sus actuaciones teatrales los convirtieron en creadores de tendencias en todos los sentidos de la palabra. Cuando llegó la década de 1980, ABBA había logrado lo que la mayoría de los artistas solo podían soñar. Habían vendido millones de discos, ganado innumerables premios y dejado una marca indeleble en la industria musical. Pero incluso mientras disfrutaban del resplandor de su éxito, las grietas comenzaban a aparecer. Las presiones de la fama, combinadas con las realidades de sus vidas personales, comenzaron a pasar factura. La historia de su ascenso fue espectacular. Pero como veremos pronto, todo lo que sube debe bajar. La magia de ABBA no estaba solo en su música, sino en su capacidad de conectar con la gente a nivel personal. Sus canciones eran vibrantes y llenas de vida. Pero tras bambalinas, la dinámica entre los miembros de la banda era igual de fascinante, si no más. Imagínate estar en un grupo en el que no solo estás trabajando en conjunto para crear éxitos que encabezan las listas, sino que también tienes una relación romántica con tus compañeros de banda. Suena como un cuento de hadas perfecto, pero la realidad era mucho más complicada. A medida que ABBA alcanzaba alturas inimaginables, las relaciones personales dentro de la banda comenzaron a desmoronarse de maneras que darían forma a su música y, en última instancia, a su legado. En el corazón de ABBA había dos parejas casadas, Agnetha y Bjorn, y Benny y Annie Frid. Sus historias de amor se entretejieron en la estructura de la banda, lo que le dio a su música una profundidad emocional única. Cuando cantaban sobre el amor, el desamor y el anhelo, parecía real porque lo era. Pero esa cercanía trajo consigo sus propios desafíos. Estar en el ojo público puso sus relaciones bajo la lupa y las presiones de la fama comenzaron a exponer grietas en los cimientos. Para Agnetha y Bjorn, los primeros días de su matrimonio fueron muy prometedores. Eran la pareja de oro de la banda, con la voz angelical de Agnetha y las habilidades de composición de Bjorn creando una sociedad que parecía imparable. Pero a medida que la fama de ABBA crecía, también lo hacían las demandas de tiempo y energía. Las giras interminables, las noches en el estudio y el trabajo incesante de la industria musical dejaban poco espacio para los momentos de tranquilidad que hacen que un matrimonio prospere. A Agnetha, en particular, le costó mucho soportar la vida en la carretera. Extrañaba a su familia, su hogar y la sensación de estabilidad que tenía antes de que ABBA se convirtiera en un fenómeno mundial. Benny y Annie Frid enfrentaron sus propios desafíos, aunque su relación comenzó con una chispa que parecía inquebrantable. Benny era el cerebro creativo detrás de gran parte de la música de ABBA, y Annie Frid aportó una sofisticación a la banda que los diferenció de sus pares. Juntos, eran una potencia. Pero su historia de amor, como la de Agnetha y Bjorn, no fue inmune a las tensiones de la fama. Las constantes exigencias de sus carreras dejaban poco tiempo para su relación, y el peso de sus ambiciones individuales comenzó a llevarlos en direcciones diferentes. A medida que avanzaba la década de 1970, las presiones dentro de la banda se hicieron más intensas.
El éxito de canciones como Knowing Me, Knowing You y The Name of the Game dejó entrever la turbulencia emocional que se escondía bajo la superficie. Las letras, a menudo escritas por Bjorn y Benny, empezaron a adquirir un tono más introspectivo y melancólico. Puede que los fans no lo supieran en ese momento, pero estas canciones eran reflejos de las luchas de la vida real que enfrentaban los miembros de la banda. Era como si su música fuera un espejo que captaba las alegrías y las tristezas de sus vidas en tiempo real. El punto de inflexión llegó en 1979, cuando Agneta y Bjorn anunciaron su divorcio. Para los fans, fue una noticia impactante. ¿Cómo pudo la pareja que está detrás de algunas de las canciones más románticas del mundo separarse? Pero para aquellos cercanos a la banda, no fue del todo sorprendente. Los años de giras y grabaciones habían pasado factura y la pareja se había distanciado. Lo que lo hizo aún más notable fue su decisión de seguir trabajando juntos, a pesar de la separación. Imagínate tener que enfrentarte a tu ex todos los días, no solo en un entorno profesional, sino en uno tan cargado de emociones como el de hacer música. Fue un testimonio de su dedicación a ABBA el que lograran seguir adelante, pero la tensión no terminó allí. Tan solo 2 años después, Benny y Annie Fried siguieron el mismo camino y anunciaron su propio divorcio. En ese momento, la dinámica emocional dentro de la banda era tan compleja como las armonías de sus canciones. 4 personas que alguna vez habían compartido sus vidas, tanto a nivel personal como profesional, ahora se encontraban navegando en un campo minado de emociones. Y, aún así, siguieron creando música juntos, volcando su dolor y su resiliencia en cada nota. Lo fascinante de este capítulo de la historia de ABBA es cómo sus luchas personales parecen alimentar su creatividad. Algunas de sus canciones más conmovedoras surgieron de este periodo, incluida The Winner Takes It All, que muchos fanáticos interpretan como un reflejo de la ruptura de Agneta y Bjorn. La canción es de una belleza cautivadora, con letras que llegan directamente al corazón. La interpretación de Agneta es cruda y emotiva, lo que la convierte en una de las interpretaciones más emblemáticas de ABBA. Y aunque Bjorn siempre ha insistido en que la canción no es autobiográfica, es difícil no escuchar los ecos del dolor de la vida real en la música. A pesar de la agitación emocional, el profesionalismo de ABBA fue inquebrantable. Se presentaron a las sesiones de grabación, actuaron para sus fans y mantuvieron un frente unido. Pero detrás de escena, la dinámica estaba cambiando. Las amistades que antes eran íntimas y que habían formado la columna vertebral de la banda se estaban volviendo tensas. No era que hubieran dejado de quererse, ni mucho menos. Pero el peso de su historia compartida, combinado con las presiones de mantener su éxito, creó una tensión que era imposible de ignorar. A principios de los años 80 las grietas empezaron a hacerse visibles. La música de la banda, aunque seguía siendo excepcional, empezó a reflejar una sensación de cansancio. Canciones como One of Us y When All Is Said and Done transmitían un tono de finitud, como si los miembros de la banda se estuvieran despidiendo no solo de sus fans, sino también entre ellos. La alegría y exuberancia que habían definido sus éxitos anteriores estaban dando paso a algo más reflexivo y agridulce. Es importante recordar que ABBA era más que una banda. Eran una familia y, como cualquier familia, tuvieron sus altibajos. Pero lo que hizo que su historia fuera tan cautivadora fue la forma en que canalizaron esas experiencias en su música. Sus canciones no eran solo melodías pegadizas, eran instantáneas de sus vidas, capturando los altibajos con una honestidad inquebrantable. Eso es lo que hizo que ABBA fuera especial. No solo cantaban sobre el amor y el desamor, sino que lo vivían. Las grietas comienzan a aparecer. Cuando llegó la década de 1980, ABBA estaba al borde del precipicio. Su música aún conservaba su encanto. Sus melodías eran tan pegadizas como siempre, y su capacidad para contar historias a través de las canciones no se había desvanecido. Pero el peso emocional que soportaban comenzaba a filtrarse en cada rincón de su vida profesional. Ya no se trataba solo de hacer música. Se trataba de intentar mantener unida una banda que se había convertido en una tormenta emocional, llena de tensiones no resueltas y dinámicas cambiantes. Las grietas que habían empezado a formarse después de los divorcios se estaban convirtiendo en fisuras. Los años de trabajar tan juntos, compartiendo cada éxito, cada fracaso, cada triunfo creativo y cada desamor, habían pasado factura. Habían sido 4 amigos unidos por un sueño compartido,
Pero ahora el sueño había empezado a parecer más una carga. Ya no solo hacían música, sino que intentaban encontrar un delicado equilibrio entre el profesionalismo y la emoción personal. Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentó ABBA durante ese tiempo fue la constante atención. A donde quiera que fueran, los medios estaban allí, diseccionando cada uno de sus movimientos, cada letra de sus canciones y cada actuación. La gente no solo estaba interesada en su música, sino que también estaba fascinada por el drama que había detrás de ella. Los fans especulaban sobre quién había escrito qué letra y qué significaban esas letras. ¿Eran mensajes velados entre antiguos amantes? ¿Eran atisbos de conversaciones privadas convertidas en arte público? La banda, aunque estaba decidida a seguir siendo profesional, no podía escapar por completo de estas preguntas. Y, sinceramente, ¿cómo podían hacerlo? Su música se sentía profundamente personal, porque era personal. Sin embargo, la presión no solo venía desde afuera. Dentro del estudio, el ambiente había cambiado. Benny y Bjorn, que siempre habían sido el motor creativo de la banda, comenzaron a tomar las riendas con más firmeza. Su visión de la música de ABBA estaba evolucionando. Querían experimentar, traspasar límites y explorar temas más oscuros y complejos. Este cambio no fue necesariamente algo malo. Dio lugar a algunos de los trabajos más sofisticados y emocionalmente resonantes de ABBA, pero también generó fricciones. Agnetha y Annie Fried, que siempre habían sido las voces de la banda, a veces se sentían en desacuerdo con esta nueva dirección. La colaboración armoniosa que una vez había definido a ABBA comenzaba a sentirse más como un tira y afloja. Uno de los ejemplos más claros de esta tensión creativa se produjo durante la grabación de The Visitors, el último álbum de estudio de ABBA. No se trataba del ABBA alegre y efervescente de la era de Dancing Queen. Era una banda que había pasado por momentos difíciles, y eso se notaba. Las canciones de The Visitors eran introspectivas y pesadas, y abordaban temas como la soledad, la incertidumbre y el paso del tiempo. Temas como When All Is Said and Done y One of Us no eran solo canciones. Eran despedidas envueltas en melodías melancólicas y letras inquietantes. Al escuchar el álbum, casi se puede sentir el peso de lo que estaban atravesando. Y, sin embargo, incluso cuando su música se volvió más sombría, el profesionalismo de ABBA siguió siendo inigualable. Seguían presentándose ante sus fans, actuando con la misma energía y carisma que los habían hecho famosos. Si hubieras estado entre el público en uno de sus shows, probablemente no te habrías dado cuenta de que algo andaba mal. Sonrieron, bailaron, tocaron cada nota a la perfección. Pero detrás de escena, las cosas estaban lejos de ser perfectas. La tensión emocional de permanecer juntos, incluso cuando sus vidas personales se habían distanciado, se estaba volviendo demasiado. Otro factor que contribuyó a la tensión fue el cambiante panorama musical. A principios de los años 80, la escena de la música pop estaba evolucionando rápidamente. Surgían nuevos sonidos, nuevos artistas y nuevas tendencias. Y ABBA se encontraba en una posición difícil. Seguían siendo inmensamente populares, pero el mundo de la música estaba cambiando a su alrededor. La música disco, que había sido una parte importante del sonido de ABBA, estaba cayendo en desgracia. El synth pop y el new wave se estaban apoderando de las listas de éxitos y, aunque ABBA siempre había estado dispuesto a adaptarse, ahora lo hacían con el peso de una serie de luchas personales sobre sus cabezas. Es difícil seguir el ritmo de una industria cambiante cuando apenas logras mantener unida a tu banda. A pesar de estos desafíos, ABBA siguió adelante. Lanzaron algunas canciones más, incluida la conmovedora The Day Before You Came, que muchos fanáticos consideran una de sus pistas más inquietantemente hermosas. Pero a esa altura, el camino estaba decidido. Los miembros de la banda no solo se enfrentaban a desafíos creativos y emocionales, sino que también empezaban a explorar otras oportunidades. Benny y Bjorn, en particular, estaban empezando a centrarse en el teatro musical, sentando las bases para proyectos como Chess. Mientras tanto, Agnetha y Annie Fried estaban pensando en seguir una carrera en solitario. Estaba claro que ABBA ya no era su única prioridad. A finales de 1982, la banda decidió tomarse un descanso. Al menos al principio no fue una ruptura oficial. Dijeron a los fans y a los medios que simplemente se estaban tomando un tiempo libre para dedicarse a proyectos individuales. Pero con el paso de los años, quedó claro que la ruptura era permanente.
ABBA había llegado al final del camino, No con una explosión, sino con una despedida tranquila y agridulce. El final de ABBA no estuvo marcado por un solo momento dramático. No hubo una discusión explosiva ni un anuncio definitivo. En cambio, fue un desenlace lento e inevitable. Una banda que había dado todo por su música finalmente decidió que era hora de separarse. Fue un testimonio del respeto que se tenían entre sí y por sus fans que terminaran las cosas de la manera en que lo hicieron. No querían empañar su legado con drama público o titulares confusos. En cambio, dejaron que su música hablara por sí sola, dejando atrás un corpus de trabajo que permanece atemporal. El telón final. Cuando ABBA finalmente decidió alejarse de los focos, no fue solo el final de una banda. Parecía el cierre de un capítulo en la historia de la música pop. El grupo había sido una parte tan integral del tejido cultural que imaginar un mundo sin nuevas canciones de ABBA era casi imposible. Pero, a medida que los miembros tomaron caminos separados, la historia no se detuvo. En cambio, entró en una nueva fase, llena de nostalgia, reinvención y el poder perdurable de su música. La década de 1980 fue una época extraña para el legado de ABBA. Mientras sus miembros individuales estaban ocupados explorando proyectos en solitario, su presencia colectiva parecía desvanecerse. La música pop estaba evolucionando rápidamente y el sonido brillante de ABBA no encajaba del todo con las tendencias de la década. Benny y Bjorn volcaron su energía en el teatro musical, creando obras como Chess, que mostraban su habilidad para crear composiciones complejas y emocionalmente ricas. El musical no era solo un proyecto secundario, era una aventura creativa en toda regla que incluía canciones tan intrincadas como todo lo que ABBA había hecho hasta entonces. Temas como I Know Him So Well se convirtieron en éxitos por derecho propio, demostrando que la magia de Benny y Bjorn no se limitaba a la banda. Mientras tanto, Agneta y Jenny Fried se encontraron en posiciones muy diferentes. Agneta inició una carrera en solitario, lanzando álbumes que resaltaban su voz etérea y su profundidad emocional. Aunque disfrutó de cierto éxito, estaba claro que la vida en el ojo público la estaba agotando. Agneta siempre había sido más reservada que el resto del grupo y, sin la burbuja protectora de ABBA, se volvió cada vez más solitaria. La incesante atención de los fans y los medios de comunicación no ayudó. Es desgarrador pensarlo. Pero alejarse de ABBA no le trajo la paz que podría haber esperado. En cambio, pareció amplificar las presiones de las que había estado tratando de escapar. Annie Fried, por otro lado, abrazó su nuevo capítulo con entusiasmo. Lanzó sus propios álbumes en solitario, incluido Something's Going On, aclamado por la crítica, producido por Phil Collins. El álbum se alejó del sonido característico de ABBA, presentando un estilo más oscuro y con influencias del rock que mostraba un lado diferente de su arte. La carrera de Annie Fried floreció en los primeros años después de ABBA, pero al igual que sus compañeros de banda, finalmente se alejó de la escena musical y eligió una vida más tranquila y privada. A medida que fueron pasando los años, la ausencia de ABBA en el mundo de la música se hizo cada vez más evidente. Para sus fans, fue una experiencia agridulce. La banda les había dado mucho, pero su partida dejó un vacío que ningún otro artista pudo llenar. Y, sin embargo, incluso cuando los miembros de ABBA se fueron marchando, su música se negó a desaparecer en el olvido. En cambio, comenzó a cobrar vida propia, creciendo en estatura y significado con cada año que pasaba. Uno de los momentos clave en la historia posterior a la separación de ABBA se produjo en la década de 1990 cuando su música experimentó un resurgimiento masivo. Todo empezó con el lanzamiento de ABBA Gold, una recopilación de grandes éxitos que le recordó al mundo lo increíbles que eran sus canciones. El álbum fue un éxito instantáneo, vendió millones de copias y presentó a una nueva generación clásicos como Mamma Mia y Dancing Queen. De repente, ABBA ya no era solo un recuerdo. Se convirtieron en un fenómeno de nuevo. Lo que hizo que este resurgimiento fuera tan fascinante fue que parecía suceder de manera orgánica. La música de ABBA siempre había sido atemporal, pero en los años 90 encontró una nueva relevancia. Sus canciones empezaron a aparecer en películas, anuncios y programas de televisión, y se convirtieron en referentes culturales de un modo que no lo habían sido durante su apogeo. Para el público más joven, ABBA no era una reliquia del pasado.
Eran canciones frescas, divertidas y infinitamente pegadizas. Y para los fans de toda la vida, fue una oportunidad de revivir la magia una vez más. Por supuesto. El verdadero punto de inflexión llegó con el debut de Mamma Mia, el musical de Gramola que convirtió las canciones de ABBA en una experiencia teatral en toda regla. El espectáculo, que se estrenó en el West End de Londres en 1999, fue un éxito instantáneo, ya que combinaba la música icónica de la banda con una historia conmovedora y reconfortante. Fue todo lo que los fans podrían haber esperado. Una celebración del legado de ABBA que dio vida a sus canciones de una manera completamente nueva. Y cuando el musical fue adaptado a una película en 2008 protagonizada por Meryl Streep y un elenco repleto de estrellas, consolidó el lugar de ABBA en la cultura pop para siempre. Lo que es tan notable acerca de este capítulo de la historia de ABBA es cómo desafió las expectativas. La mayoría de las bandas se desvanecen en el olvido después de separarse y sus éxitos quedan relegados a listas de reproducción nostálgicas y radios de viejos éxitos. Pero ABBA era diferente. Su música no solo sobrevivió, sino que prosperó, alcanzó nuevas alturas y resonó en el público de maneras que nadie podría haber predicho. Es un testimonio del poder de su arte. Su capacidad narrativa y su habilidad para capturar emociones universales de una manera que se siente a la vez personal y profunda. Incluso mientras el legado de ABBA crecía, la cuestión de una reunión se cernía sobre ellos. Los fans no podían evitar preguntarse, ¿volverían a estar juntos alguna vez? A los miembros de la banda se les preguntaba constantemente al respecto, y, aunque siempre dejaban la puerta entreabierta, tenían claro que una reunión no estaba en sus planes. No se trataba de animosidad. Al parecer, los miembros de ABBA todavía se querían mucho entre sí, pero parecían entender que su magia estaba ligada a un tiempo y un lugar específicos. Intentar recuperarlo podría hacer más daño que bien. Aún así, el sueño de una reunión persistió, alimentado por pistas y rumores ocasionales. Y en 2016, los fans tuvieron un rayo de esperanza cuando ABBA se reunió para una actuación privada en una fiesta en Estocolmo. No fue un regreso a gran escala, pero fue suficiente para poner al mundo en un estado de frenesí. Verlos a los cuatro juntos de nuevo fue como una máquina del tiempo. Un recordatorio de todo lo que habían logrado y todo lo que habían significado para sus fans. Lo fascinante de la historia de ABBA es cómo sigue evolucionando. Incluso décadas después de su separación, siguen siendo tan relevantes como siempre y su música es una presencia constante en nuestras vidas. Ya sea una nueva generación que descubre Dancing Queen por primera vez, o fans de toda la vida que vuelven a escuchar sus álbumes favoritos, la magia de ABBA perdura. Y aunque su camino no siempre ha sido fácil, es una historia de resiliencia, creatividad y el poder perdurable de la música para unir a las personas. El legado y las preguntas sin respuesta. La historia de ABBA no terminó con su separación ni con su regreso a la luz pública a través de Mamma Mia y el resurgimiento de sus grandes éxitos. En todo caso, el capítulo final de su viaje resultó ser tan sorprendente y emotivo como todo lo que lo precedió. Durante años, los fans esperaron algo más, algo definitivo, una reunión en condiciones o nueva música. Y aunque ABBA siempre había tenido cuidado de proteger su legado, nadie podría haber predicho lo que vendría después. A finales de la década de 2010, los miembros de ABBA ya se habían adaptado a sus vidas fuera de la banda. Benny y Bjorn seguían profundamente involucrados en la música y el teatro, volcando su energía creativa en proyectos como Kristina Franduvemala y Chess Revivals. Agneta y Annie Freud habían estado bastante alejadas de los focos de atención y llevaban una vida tranquila, lejos del caos de sus días como estrellas del pop. Los fans asumieron que una reunión ocasional, como la actuación en la fiesta de Estocolmo de 2016, era lo máximo que podían esperar. Después de todo, ABBA siempre había insistido en que no volverían a menos que tuvieran algo realmente especial que ofrecer. En 2018 llegó el anuncio que sacudió al mundo de la música. ABBA reveló que estaban trabajando en nueva música. La primera desde 1982 era casi demasiado bueno para creerlo. Después de décadas de silencio, la banda estaba de vuelta en el estudio, no para una gira a gran escala o una repetición de viejos éxitos, sino para crear algo nuevo.
La noticia fue recibida con una mezcla de emoción e incredulidad. ¿Cómo podría sonar la música de ABBA después de todos estos años? ¿Serían capaces de capturar la magia que los había convertido en leyendas? El camino hasta este momento no había sido fácil. Durante años, ABBA había dudado en reunirse. No era por mala relación. Al parecer, los miembros habían mantenido una buena relación, pero también eran muy conscientes de los riesgos. ¿Cómo se puede volver después de tanto tiempo y cumplir con las expectativas de un mundo que te ha convertido en un personaje mítico? No fue una decisión que tomaron a la ligera. Pero, Como explicó Benny más tarde, el momento les pareció perfecto. habían encontrado una forma de trabajar juntos que resultaba natural, espontánea y, lo más importante, alegre. Lo que hizo que este regreso fuera tan especial fue que no se trataba de intentar recrear el pasado. ABBA no estaba interesado en seguir tendencias ni competir con los artistas más jóvenes que dominaban las listas de éxitos. en cambio, Se centraron en mantenerse fieles a sí mismos, creando música que reflejara dónde estaban ahora, tanto como individuos como grupo. Este archivo tiene más de 30 minutos de duración. Obtenga la versión ilimitada en TurboScribe. Hay para transcribir archivos de hasta 10 horas de duración.